Bueno, vamos a comenzar en oración. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Padre Santo, en esta mañana. Agradecemos, Señor, este tiempo que nos has permitido pasar a tu lado, este tiempo de tu palabra, este tiempo de nuestra comunión contigo, el tiempo en que pudimos alabar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias. Gracias porque tú has sido bueno, maravilloso y misericordioso para con nosotros. Ahora, Padre, disponemos nuestros corazones, Señor, para que en este tiempo de estudio de tu palabra seas tú obrando y hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, todo nuestro ser, para que seamos transformados, Señor, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y que seamos hallados, Padre, dignos de entrar en el reino de los cielos, Dios Todopoderoso, en el momento en que nos llame de tu presencia o que el Señor Jesucristo venga por tu iglesia para llevarnos a esos lugares celestiales, Padre Santo. Ahora, Padre, con esta palabra, que no sea palabra de humana sabiduría, Señor, sino palabra que provenga de ti, Padre Santo, que tú nos hables, nos instruyas y nos guíes, Dios Todopoderoso, y que nosotros comprendamos tu palabra, entendamos tu palabra, pero que sobre todo la hagamos parte de nuestra vida, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, Señor, sino que reflexionemos y cambiemos lo que tú quieres que cambiemos, Dios Todopoderoso. Dejamos todo en tus manos, haz tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 21, por favor. Éxodo 21, versículo del 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Estas son las leyes que propondrás si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, más del séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, él y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y lo hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se la permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Amén, gloria a Dios Todopoderoso. Entonces veíamos o hemos venido estudiando el libro de Éxodo, ¿cierto? Desde el inicio del capítulo 1, versículo 1, hasta ahorita que ya llegamos al capítulo 21. Entonces hemos visto cómo el Señor enseñaba la historia de su pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo llevaba rumbo a la tierra prometida. Amén. Y vimos cómo Dios les ayudó, los guió, los protegió y los sacó de esa esclavitud. Incluso los protegió en el camino en el desierto, cuando los egipcios iban tras de ellos, cómo abrió el mar rojo, cómo pasó al otro lado su pueblo, hizo señales, prodigios y milagros, ¿cierto?
los alimentó, los sustentó, brotó agua de la peña, les caía maná del cielo, les enviaba codornices para que comieran carne, hasta el punto que ya les salía hasta por las orejas. ¿Sí? Entonces, tremendo eso, ¿no? Que el Señor hizo y obró con ellos por su pueblo, ¿no? Les colocaba una nube en el cielo de día para que el sol no los fatigara, para que no se acaloraran, para cubrirlos del calor, de noche una columna de fuego para protegerlos también del frío del desierto, pero para guiarlos en su caminar. Y así muchas cosas. Después llegamos de ahí al punto de los 10 mandamientos, de cómo el Señor se dio cuenta que tenía que darle esos lineamientos, esas leyes y mandamientos a su pueblo para que no se desvieran del camino. Porque iban rumbo a la tierra prometida, pero de camino podían encontrar muchas cosas que los podían distraer o desviar del camino a adorar a dioses ajenos. Incluso ya cuando estuvieran en la tierra prometida se podían desviar, y a la luz de la palabra por algunos tiempos como que se desviaban del camino, pero bueno. Entonces quería el Señor que lo adoraran a Él, que adoraran al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, amén. Y en los versículos anteriores que vimos de este capítulo 20, estudiábamos cómo el pueblo de Dios tuvo temor. No sé si recuerdan ese temor, que nosotros debemos tener un temor reverente a Dios, no porque Él nos vaya a mandar fuego del cielo y nos consuma, no, sino porque, aunque lo puede hacer, ¿no? Pero no es el temor, sino el temor de hacer las cosas incorrectas, el temor de desviarnos, de alejarnos de sus caminos. Entonces debemos siempre pues escuchar su voz, escuchar su palabra, estar atentos, porque su pueblo, digamos que tuvo temor de escuchar la voz audible de Dios, que Dios les hablaba directamente. Pero el pueblo tuvo temor y entonces pidieron que Moisés fuera el mediador, y esto era imagen de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, nuestro único mediador perfecto. Amén. Gloria a Dios. Y de esa manera Cristo se ve reflejado ahí. Ahora Él es nuestro mejor mediador, el único mediador, y que nos da el acceso al trono de su gracia. Amén. Que Él eliminó la separación que había entre Dios y los hombres a causa del pecado, y por medio de Jesucristo tenemos otra vez entrada al reino de los cielos, y también tenemos entrada a la presencia del Señor. Amén. Y no solo eso, sino que tenemos ahora abogado fiel. Tenemos ahora quien intercede por nosotros, el Señor Jesucristo. Amén. Que, como les decía, no solo nos salvó, nos redimió, pagó por nuestros pecados con su sangre, con su vida, sino que tenemos de entrada al reino de los cielos. Ahora nos dio vida eterna, no cualquier vida eterna, no una vida eterna para pagar en el infierno por nuestros pecados, sino una vida eterna para estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y Él intercede por nosotros, dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Intercediendo por nosotros. Y Él en su infinito amor y misericordia obra para que encontremos esa paz y el oportuno socorro. Amén. Ahora en estos versículos de hoy hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Recordemos que en el contexto histórico de esta palabra, cuando habla de esclavitud, para el pueblo de Israel era una esclavitud diferente, no como la esclavitud moderna o un poco antigua, con el tiempo de los esclavos, de las migraciones, y bueno, y todo ese aspecto negativo de la esclavitud, sino que la esclavitud en este contexto era como de siervos, era como decir hoy en día empleo. ¿Sí? Ahora nosotros somos esclavos de un empleo. No, mentira, no en ese contexto, porque hay personas que dicen, y pues a la luz de la palabra sí tiene el contexto de pecado, ¿no? Porque recuerden que desde que Adán pecó, el Señor instituyó que nosotros debíamos ganarnos del pan con nuestro esfuerzo, ¿sí? Ganarnos del sustento y el alimento por medio del esfuerzo, el sudor, el trabajo, amén. Entonces, la esclavitud pues para el pueblo era diferente.
Em, digamos que, y el Señor empezaba a dar estos lineamientos junto a otras leyes que vamos a ver de aquí en adelante, que el resto del capítulo perdón, del libro del Éxodo habla de leyes, son normas que el Señor quería instruir a su pueblo para que supieran cómo conducirse no solo en el camino a la tierra prometida, sino por toda la vida. Y hasta dónde llega, que son muchos lineamientos que hasta el día de hoy no son útiles para nuestras vidas. Amén. Entonces comenzaba con el buen y justo trato que deben merecer los esclavos, en este caso los siervos y más que todos los hebreos, ¿sí? Y que no se podían tratar de una manera incorrecta ni explotándolos, sino que debían actuar y dejarlos vivir de una manera, eh, digamos, digna del servicio que daban a sus amos, ¿sí? Entonces esto también refleja cómo nosotros como creyentes, en nuestra vida personal, incluso laboral, cómo podemos apoyar a las demás personas, cómo debemos tratar a las demás personas, así estén bajo nuestra autoridad o que nosotros estemos bajo la autoridad de alguien, debemos respetar. Amén. Entonces Dios habla aquí de justicia, misericordia y la responsabilidad que tienen los amos sobre sus siervos. Y esto tiene una enseñanza, como les decía, también en nuestro diario vivir en la actualidad. Pero vamos a volver a leer el versículo 2. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas del séptimo saldrá libre de balde. Entonces, como les decía, hay varios contextos en que un hebreo se hacía siervo. ¿Sí? Entonces, empezando porque podían pasar por alguna situación económica difícil donde no pudieran ni alimentarse ellos ni sus familias, entonces se daban, se vendían digamos que en esclavitud, en sentido de servidumbre, pero el amo tenía la responsabilidad de darle vestido, abrigo, refugio, comida, todo lo que necesitara ese siervo. Entonces, por eso era muy común esta práctica entre el pueblo de Dios en esa época. Y entonces también había otro contexto de que alguien se endeudaba con alguien hasta el punto que ya no podía pagarle. Entonces decían, yo no le puedo pagar, entonces me doy como esclavo en recompensa, en pago por esa deuda. Entonces ahí era cuando el Señor instituía que debían trabajar los siervos por 7 años, estar al servicio del amo, y es decir, del sexto año y en el séptimo año iba a quedar libre, ¿sí? Iban a quedar libre, y como ya lo habíamos estudiado en algún momento, ellos quedaban libres, pero aunque aquí dice, o sea, de balde, pero de todas maneras ellos no se iban, o sea, era gratis porque se podían hacer libres también pagando otra vez, ¿sí? O que un familiar llegara y pagara por él, este es mi familiar, yo lo quiero, no sé qué, lo quiero libre, entonces pague lo que le debe. Entonces pagaba y se podía sacar su familiar. Pero aquí decía que después, cuando completara el séptimo año, iba a quedar libre gratis, ¿sí? Y recuerden que como veíamos, lo leemos en el Levítico, por favor, vamos a leer al Levítico. Levítico capítulo 25. Versículo 39 al 41. Levítico, ¿ya lo tienen? 25, 39 al 41 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá.
entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, y la posesión de sus padres se restituirá. Amén. Entonces aquí más adelante en Levítico habla ya más de una libertad, ¿no? Ya habla de unas leyes, pero estas leyes son contemporáneas, ¿no? A las del Éxodo. Entonces son leyes que iba como regulando y organizando el Señor con el pasar del tiempo, porque aquí habla de que el siervo podía salir libre en el año del jubileo. Recuerden que son 7 años, cada 7 años que se celebra ese año del jubileo. Entonces quedan libres los siervos, los que han sido esclavos, digamos, por necesidad, ¿cierto? Pero entonces tenía una retribución. Entonces el siervo que le servía por esos 7 años, al final recibía bendiciones en retribución. Les daban alimento, les daban posesiones, se les restituía la tierra de sus padres y tuvo que empeñarla o venderla por el tema de la economía y darse después de esclavo. Todo eso era restituido. Entonces, como les decía, por situaciones económicas, de vulnerabilidad, de hambre, los siervos o las personas tenían que darse como siervos en servidumbre para, digamos que para poder subsistir, para poder sobrevivir. En el versículo 3 dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Entonces, aquí hablaba de que a veces pues se daban como siervos solo el varón y de una u otra manera podía ayudar, sí, porque incluso esto pasaba desde tempranas edades, ¿no? Y recuerden que los judíos, ellos acostumbraban casarse antes de los 20 años, ya, o sea, como después de los 12, 13 años, ya eran aptos para casarse y ya con el pasar de los años debían casarse. Entonces normalmente los hebreos estaban casados, entonces normalmente entraban con las familias en ese sentido de la situación de servidumbre y asimismo pues salía. Pero el que entraba solo, salía solo. Y ahorita ahondamos un poquito más ahí. Y también decía que digamos que si adquiría mujer durante el servicio, su esposa y sus hijos pertenecían a su amo, ¿sí? O sea, era una pertenencia, dice ahí en el versículo 5, dice, y si el siervo dijere, perdón, no, perdón, era en el 4. Y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá sola, ¿sí? Entonces, como les decía, eh, como el hombre entraba solo, debía salir solo. Si el amo le daba mujer, la mujer y los hijos no pertenecían al amo en este contexto, ¿no? O sea, perdón, no pertenecían al siervo, sino pertenecían al amo. Entonces, si él quería, se podía ir. Recuerden que muchas veces o en algunas ocasiones también se veía esto de la esclavitud y el siervo a veces era, o sea, normalmente en los matrimonios judíos y de la época es como antiguamente acá, ¿no? Que los padres eran los que hacían el convenio de matrimonio y la prometían de matrimonio y daban en la dota y todas estas cosas. Y a veces los matrimonios, los esposos ni siquiera se conocían, ni siquiera se habían visto ni una sola vez. Y ya estaban comprometidos y se casaban y eso. Y en ese contexto, pues aquí podía darse el caso de que el siervo pues no tuviera mucho afecto por ella y se quería ir solo, pues se iba, ¿no? Quedaba libre. Pero normalmente, ¿qué pasaba? Amaba mucho a su mujer, dice el 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces podía quedarse, pero también pasaba lo del año del jubileo, que veíamos en Levítico, que ahí sí decía en Levítico que podían salir él y su familia en ese año en libertad. Entonces, eran muchos conceptos, pero a lo que se va con esto, leamos un momentico en Colosenses capítulo 4, verso 1.
Amén. Dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. ¿Cuántos somos siervos del Señor? Amén. Es decir, ¿cuántos somos esclavos del Señor? Amén. ¿Sí? Pero entonces recuerden que incluso en el contexto de Éxodo, 2000 años aproximadamente antes de Cristo, al contexto de aquí del apóstol Pablo, también esta carta a los colosenses fue escrita más o menos en el 60 después de Cristo, es decir, que a esa época también existía la esclavitud aún, ¿sí? Pero entonces, como les decía, era una esclavitud diferente. Pero aquí recalcaba el apóstol Pablo, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Y es algo también que nos debe llamar la atención para los que tenemos siervos y esclavos. ¿Quién tiene esclavos? No, para los que tienen empleados en el contexto actual, los que también pueden que tener un cargo de jefatura, ¿cierto? Una posición de mando en alguna empresa, organización o lo que sea, incluso hasta en el hogar, ¿sí? Entonces debe ser esto con un trato justo y recto. Debemos hacerlo con nuestros siervos, con las personas que tenemos a nuestro cargo, ¿sí? Debemos recordar que aquí en esta tierra solo somos administradores de las cosas que le pertenecen a nuestro Señor y Padre Celestial. Entonces debemos ser justos, ¿sí? Y debemos aprender a administrar correctamente lo que el Señor nos da a administrar. Porque nuestro tiempo aquí, como les he dicho, es muy corto comparado con la eternidad que tenemos para el reino de los cielos. Amén. Entonces debemos ser justos en todos los aspectos laborales, ¿no? Volvamos ahí a Éxodo 21, capítulo 21, versículo 5 y 6. Amén. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horodará la oreja con lesma y será su siervo para siempre. Entonces recuerden que por ese contexto de la esclavitud en ese entonces, como era diferente, el siervo tenía ahí alimento, tenía hogar, tenía su sustento, podía estar con su familia, su familia podía estar ahí con sus hijos, darles alimento, todo. Y si, digamos, si veía que salir solo o salir con su familia no le era beneficioso, se podía quedar con su amo. Y dice, pero noten que lo primero que dice no es que si amaba a la esposa, si amaba a los hijos, sino que dice que si amaba al amo. Entonces se llegaba a esa unión fraternal y de amistad que pues hoy en día no se ve tanto, pero antiguamente se veía y uno escuchaba ahí de personas que seguían sirviendo a él por muchos años. Entonces, asimismo, ellos si querían seguir sirviéndole a ese amo porque era un amo fiel, un amo justo, un amo que le daba su sustento, que le retribuía con todo, pues asimismo se podía quedar. ¿Sí? Entonces tenían que abrirle un piercing aquí en la oreja. Tenían que abrirle un hueco en la oreja para decir, este es un esclavo de alguien que va a ser por siempre. Entonces, fulanito es esclavo de alguien y no era un hombre libre. ¿Sí? Sí. Y entonces, claro, en ese contexto, pues se veía muchas personas, pero nótese que no era algo forzado. Cuando tenían ese hueco no era o sea, en el contexto de esclavitud del pueblo de Israel no era algo forzado, sino era algo voluntario. Muchas veces por el problema, las situaciones económicas, como les mencionaba ya, pero aquí se daban a perpetuidad voluntariamente por amor al amo, por amor a la esposa, por amor a los hijos.
Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, por favor. Verso 7. Filipenses 2, verso 7. Amén. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿De quién hablamos aquí? Del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo y perfecto del servicio. Amén. Porque Él dice que Él no vino a servir, perdona, no vino a ser servido, sino a servir. ¿Sí? Y entonces Él se ofreció voluntariamente por nosotros. Nótese que decían que el siervo se daba a su amo voluntariamente. Y aquí mismo el Señor Jesucristo se dio voluntariamente como siervo por nosotros, por amor a nosotros. Amén. Y asimismo nosotros debemos darnos voluntariamente a nuestro amo, a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, también debemos servirle voluntariamente a Dios. Y también, lógicamente, el servicio a los demás con amor. Amén. En el libro de Éxodo, nuevamente el versículo 7. Éxodo 21:7. Amén. Dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos. Recuerden que a veces también por las situaciones y eso se daban como siervas a las hijas. El contexto, digamos que más común era que se daban como siervas para matrimonio. O sea, como esclavas, pero el amo podía tomarlas como como matrimonio, como esposas o como concubinas, para el tema del concubinato, ¿sí? Pero deberían ser tratadas con integridad, o sea, ya no eran tratadas como los siervos que eran bien tratados, sino que eran tratadas un poco mejor, y si salían, o sea, no podían salir libres del mismo contexto, sino que tenían que cumplir algunas cosas. Leamos ahí Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 28. Gálatas 3:28. Amén. Aquí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, claro, ya si lo traemos a la actualidad, ya no hay esclavos, ya no debe haber esclavitud. Y es más, porque ahora ante Cristo y ante Dios todos somos iguales. Y todos somos, o sea, todos tenemos el mismo valor. O sea, para el Señor y valemos mucho, ¿no? O sea, tanto valemos para Dios que entregó a su único Hijo por nosotros, porque nos ama, amén. Entonces, sin importar condición social, económica, cultural, debemos promover el respeto a los demás, ¿sí? La lealtad a en nuestras relaciones, a todo nivel, tanto particular, personal, congregacional o laboral, en todos los aspectos de nuestras vidas, debemos tener respeto por los demás, porque ante los ojos de Dios somos iguales, ¿no? Esto tiene ese contexto de nosotros obrar de una manera correcta con las personas que tenemos a cargo y aún más con las que estamos, a las que estamos sujetas, ¿no? En la autoridad o en el trabajo, en lo que fuere. Amén. Volvamos ahí a Éxodo otra vez.
Y vamos a leer del versículo 8 al 11 de una vez. Dice así: si no agradare a su siervo, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no le podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Y si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas se hiciere, ella saldría de gracia sin dinero. Bueno, entonces recuerden que para las mujeres que habían sido dadas como siervas, en el sentido de matrimonio o concubinato, bien sea para el amo o el hijo de los amos, no saldrían libres a los 7 años. Aquí no habla de ese contexto de salir, sino que era algo diferente. ¿Por qué? Porque en la cultura del pueblo de Israel, así como lo veíamos en los mandamientos cuando dice no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, se habla que la mujer era como una propiedad del hombre. ¿Sí? De mi propiedad. ¿Sí? Entonces no estaban libres. Entonces aquí, ¿qué pasa? Cuando se dan en ese sentido de darse en esclavitud del matrimonio o de concubinato, ya no eran libres, sino venían a ser como propiedad de los amos o del hijo del amo en el contexto de que le daba en matrimonio a los hijos. Pero todo esto lo que intentaba era regular precisamente todas esas cosas y que no se vieran ellos, digamos que involucrados en cosas incorrectas por las culturas que iban, o sea, primero por la cultura que tenían en Egipto, ¿no? Que ellos realmente fueron esclavos, pero una esclavitud forzada. O sea, ellos sí tenían de primera mano que era la esclavitud incorrecta que ellos no podían seguir reflejando ni utilizar en sus vidas cotidianas porque ellos sí habían sido maltratados, azotados, obligados a construir las pirámides, todas esas cosas que construían en Egipto, que fueron esclavos hebreos en ese tiempo, que construyeron muchas cosas, muchos templos, muchas imágenes, obligados a esto. Entonces ese no era eso era precisamente lo que Dios quería impedir que se reflejara en las vidas de los judíos. Entonces, como les decía, se daban en matrimonio, las siervas eran comprometidas con el amo, con el hijo del amo, y tenían que recibir un trato como hijas, primero que todo. O sea, no podían salir libres porque les pertenecían ya al esposo o al del que fuera concubina, pero debían estar a las costumbres como las hijas. O sea, ya cambiaba cuando ya estaban en matrimonio, cambiaba todo el contexto del trato a esas siervas. O sea, ya no era esclava, sino era la esposa, ¿sí? O la concubina, pero tenía su sentido de posición. O sea, debía ser tratada, si era la esposa del hijo, debía ser tratada como hija. ¿Sí? Tenía que tener ese mismo respeto, ese mismo honor, esas mismas cosas y costumbres como se hacía en esa época. Y esto reflejaba la responsabilidad que tenía que dar por el buen trato, el justo trato, pero asimismo refleja lo que nosotros debemos hacer por diferentes siervos y aún más con nuestro cónyuge, ¿no? Aún más con nuestra esposa. Ella o sea, tiene un lugar de privilegio en nuestras vidas, no solamente en nuestros corazones, no solamente de palabras para afuera, sino que realmente de acción, ¿sí? Que son siervas de Dios, más duro, más duro. ¿Sí? Entonces, claro, a prioridad, unos privilegios, con todo. O sea, si lo hacían con las esclavas, si lo hacían con los esclavos de brindarles alimento, sustento, vestido, cuánto más ahora que son las esposas, y cuánto más ahora que el Señor Jesucristo dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Entonces,
así mismo debemos amar nosotros a las esposas. Amén. Muy bien. Entonces, Dios llama a tratar con equidad, en justicia a todos, a los que están bajo nuestra autoridad o los que están igual sobre nosotros en algún aspecto de autoridad, y especialmente a los vulnerables, pero especialmente al cónyuge. Amén. A la esposa, a la sierva, a la esclava. A la esposa. Vamos a leer Santiago capítulo 5. A ver, comporte. Santiago, capítulo 5, verso 4. Amén. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no se les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque esto nos hace reflexionar en el carácter justo de Cristo. O sea, lo que debía ser Dios, y recuerden que nosotros como creyentes debemos ser reflejo del Señor Jesucristo. Entonces nuestro trato con las demás personas debe ser justo, y más aún cuando tenemos empleados, debemos nosotros ser justos en el trabajo, ¿sí? Con la remuneración, la retribución, el horario, las horas extras, todas esas cosas, que debe ser un justo trato para el siervo, para el empleado, para como se quiera llamar, a los que están bajo nuestra autoridad, debemos tratarlos de una manera correcta. Amén. Y esto pues nos llama a bendecir y a defender la equidad, ¿no? Recuerden que ante Dios todos somos iguales y todos merecemos respeto, merecemos el buen trato. Claro, nadie trabaja porque no necesite, pero no se puede aprovechar uno de la necesidad de una persona para obligarle o exigirle un trabajo más allá del que es remunerado, ¿no? Sino que sí, también el empleado que no se las dé de flojo, que, ay, que yo salgo temprano, que yo no voy, o que esto, y que el permiso, y que la cosa, o sea, todo con a su debida oportunidad, con su debido tiempo, de una manera correcta, ¿no? Tampoco estoy diciendo que uno no pueda sacar permiso, que no pueda tomarse su tiempo, que no pueda hacer las cosas, pero todo debe ser hecho con responsabilidad. No, no digamos aprovechando como a veces que en las oportunidades para hacer cosas o en el tiempo que no es, o cosas que no son permitidas, ¿no? Sino todo es viviendo como el Señor Jesucristo viviría. O sea, lo que voy a hacer le agrada a Dios, es bueno, es correcto o puede ser pecado. Entonces es ahí donde uno piensa y analiza. Amén. Y asimismo Dios será más justo, y eso se va a reflejar en mayor retribución a nosotros. Cuando nosotros somos siervos, no somos jefes y actuamos de una manera correcta, no lo hacemos, no lo hacemos para los hombres, sino lo hacemos como para Dios. Dice la palabra de Dios que debemos trabajar como para el Señor. Todo lo que hagamos lo debemos hacer como para Dios. Y el Señor no se queda con las bendiciones. Él nos da esas bendiciones, nos da esa retribución. Y si Él